Bienvenidos jóvenes humbolistas al año escolar 2021, esperando que todos se encuentren bien de salud y con buenos ánimos para empezar este nuevo año, 10.º y 11.º. En la semana de diagnóstico vamos a hacer un recuento o una vista general de qué fue lo que trabajamos en el año 2020, ya que hay que partir de lo que ya se estudió. Entonces empezamos aquí con 10.º A, por ejemplo, periodo 1. Y aquí tenemos indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4, que se trabajaron en el primer periodo del año 2020. En el indicador 1 que trabajamos, como lo dice aquí el turno inicial, trabajamos reconociendo los elementos de la interfaz de las hojas de cálculo de la plataforma Google, su organización, el vocabulario asociado a ellas. ¿Cuál es el componente del área? Apropiación y uso de la tecnología, sobre todo de la tecnología, lo que se llama la nube, allá en Internet. La competencia es el manejo de recursos TIC para la recopilación y procesamiento de datos mediante hojas de cálculo en la nube de Google. Sí. Entonces, la teoría, que fue lo que vimos, el contenido de la teoría, vimos videos para aprender a usar las hojas de cálculo. El indicador de desempeño reconoce los elementos de la interfaz de las hojas de cálculo Google Sheet, su organización y el vocabulario asociado a ellas. Vocabulario asociado a ellas. Teoría acerca de los elementos de la interfaz de las hojas de cálculo, su organización y el vocabulario asociado a ellas. Las funciones principales y de uso habitual. Como puedes ver, aquí hay un enlace a, a unos videos y lo que se va o lo que estudiamos en esa oportunidad fue introducción a las hojas de cálculo, cómo crear una hoja de cálculo, la interfaz, los menús, los conceptos de celda, fila, columnas, ajustar filas y desplazarse entre celdas, dar formatos a rango de celdas. Recursos, varios videos que trabajamos en esa oportunidad. Tiempo estimado, 3 horas. Bueno, eso fue lo que estudiamos en el primer periodo del año 2020. Indicador número 1, periodo 1, indicador 1. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del día de hoy o de estas 2 semanas? Consiste en revisar cuáles conceptos, en tu opinión, y para eso te voy a compartir en, en las actividades colaborativas de la secuencia didáctica de la semana de diagnóstico. Te voy a compartir un formulario para que tú vayas especificando ahí si este tema quedaste bien, escribiste las competencias, o si no, tú anotas que merece que se haga un repaso de la temática. El indicador 2, seguimos con la línea de las hojas de cálculo, trabajo virtual en la nube, pero ahora referido a filtros, gráficas y tablas dinámicas. Aquí en el turno inicial anotamos el componente que se está trabajando es apropiación y uso de la tecnología, competencia en manejo de recursos TIC,
para la recopilación y procesamiento de datos. En el indicador 1 era más que todo conocer el entorno, el vocabulario, los conceptos básicos, pero ahora sí ya hay que utilizar esas hojas de cálculo en la recopilación y procesamiento de datos. Utilización de las hojas de cálculo en la organización de datos, extracción de información de conjuntos de datos mediante fórmulas, filtros y tablas dinámicas. Entonces, en esa oportunidad se te pidió que diseñaras una hoja de cálculo y aplicaras filtros, gráficos, tabla dinámica. Eso fue lo que se te pidió en turno para la práctica. Aquí unas instrucciones para realizar la práctica y luego, con base en una hoja de cálculo que yo te compartí y que tú descargaste, trabajaste allí, procesaste unos datos que se te dieron, hiciste filtro, tabla dinámica y luego la enviaste al docente y lo subiste en la plataforma CIAN. En el indicador 3 del primer periodo del año 2020 estuvimos trabajando ya un poquito eh, un poquito relacionado con la representación gráfica del conocimiento y la información. Básicamente aquí lo que hicimos fue estudiar el mapa conceptual, la representación gráfica, aquellos recursos que el ser humano ha inventado, ha creado, con el fin de representar el conocimiento y la información, y no solamente representarlo, sino conservarlo. La escritura es una representación gráfica, pero también existen iconos, indicios, símbolos, pictogramas, ideogramas, diagramas de flujo, árbol del problema, árbol de la solución, todas esas formas gráficas que el ser humano le ha tocado crear para conservar la información y el conocimiento y transmitirlo de generación en generación. Entre esos organizadores gráficos tenemos el mapa conceptual. Entonces en este indicador número 3, perdón, nos concentramos en la representación gráfica mediante el mapa conceptual. En el indicador 4 del primer periodo 1, indicador 4, tecnología y sociedad. Como estábamos en el comienzo de la pandemia, entonces aquí nos tocó reflexionar sobre cuál es el papel que tienen las tecnologías de la información en la actual pandemia. Y el indicador de desempeño era valorar críticamente el impacto e influencia de la tecnología en la sociedad en tiempos de pandemia. La tecnología, como ustedes son testigos, ha sido muy valiosa para poder sobrellevar esta emergencia sanitaria. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí en el cuarto periodo. Básicamente, en consonancia con el indicador 3, se te pidió en turno para la práctica que elaboraras un mapa conceptual lo más completo posible, según lo observado y analizado en los videos, sobre el impacto o sobre el papel que tienen las tecnologías de la información en la actual pandemia. Entonces, de estos temas tú vas en el formulario que te voy a que está ahí en la secuencia didáctica, en actividades colaborativas, tú vas a comentar si estas temáticas fueron de provecho para ti, si alcanzaste los desempeños, si alcanzaste los indicadores de desempeño planteados. En caso de haber uno que te quedó
pendiente, entonces tú comentas ahí en el formulario. Pasemos al periodo 2 entonces para continuar. En el periodo 2 vimos también cuatro indicadores. En el primero es sobre el proceso tecnológico, porque el área de tecnología tiene cuatro componentes: naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la tecnología, solución de problemas con tecnología. Por eso es que aquí en el segundo periodo empezamos por analizar en qué consiste el proceso tecnológico, después método de solución de problemas, después solución de problemas con la tecnología del marco lógico y por último terminamos estudiando la representación gráfica de procesos mediante flujogramas. En el indicador 1 nos concentramos en conocer en qué consistía o qué se entiende por procesos tecnológicos. Allí observamos este video, como tú recordarás, de cómo Me atraparás al vuelo y nunca la pared. ante la presencia de un problema hay que buscar soluciones. Y un problema es la diferencia entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir. Hay una situación de inconformidad. Los resultados obtenidos no son lo que se esperaban o son inesperados. Entonces, la fase del proceso tecnológico se cumplen cuando intentamos resolver un problema de la vida práctica. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una música. ¿Por qué no? Sales volando. Si fueran puntos grises mis rarezas, lápiz, al final verías mi... Bueno, entonces aquí en esta oportunidad ya estudiamos las fases del proceso tecnológico, ya. Y entonces la idea era resolver problemas con tecnología y analizar las diferentes maneras de hacer tecnología. Básicamente hay tres maneras: descubrir, eh, descubrir algo que existe pero que no se conocía. Entonces se descubre, se aprovecha, se hacen soluciones. Algunas invenciones, por ejemplo los fósforos, fueron descubiertos por accidente. Lo mismo el teflón. Otros, otros no fueron accidentales, sino es resultado de un proceso de análisis, como en el caso de la invención de los conos comestibles helados. Ustedes recordarán que vimos un video acerca de eso. Bueno, la otra manera de crear tecnología es una invención. Aquí sí se hace algo que no existía. Por ejemplo, la invención del teléfono. No existía el teléfono. La invención de la televisión y la invención del internet no existían. Entonces hubo alguien que se imaginó, ideó, analizó, estudió, buscó información y para crear algo nuevo que no existía y de paso resolver un problema, facilitar las cosas. Esa es la invención. La otra forma de hacer tecnología sobre las cosas que ya existen, sobre productos o sistemas que ya existen, o servicios que ya existen, es la innovación. Acción de cambio que supone una novedad o mejora. Entonces ya nosotros hemos estudiado, por ejemplo,
las maneras de hacer innovación, las herramientas del pensamiento inventivo, la multiplicación, la división, la remoción, romper la simetría y la relación entre atributos. Ya eso lo hemos estudiado. Entonces aquí, en este primer indicador, estudiamos las fases del proceso tecnológico, que son las siguientes. Las etapas del proceso tecnológico es identificación y definición del problema. Se estudian las causas, la población afectada, la época, el lugar donde ocurre, el entorno, el impacto, el alcance del problema. Una vez que se tiene bien identificado el problema, se pasa al análisis y viendo cuáles son los requerimientos para resolver el problema, cuáles son las restricciones y la factibilidad. Aquí la pregunta que se resuelve es la siguiente: ¿es posible resolverlo? Una vez hecho el análisis se pasa al diseño. Pensar cómo lo vamos a resolver, qué recursos se necesitan, se elaboran planos, se diseñan estructuras. Luego viene la construcción, ya es la implementación de la solución. Se ejecutan las operaciones, acciones, se contrata el personal. La etapa del diseño produce planos para organizar la construcción de la solución. Luego vienen, ya cuando la solución está probada y aprobada y ha cumplido con todos los requisitos, viene la explotación, el uso de la solución. Después sigue la revisión, ajustes e innovación, el mantenimiento preventivo y correctivo y las mejoras, y vuelve y se reinicia el proceso. Estas son las etapas del proceso tecnológico: identificación del problema, análisis, diseño, construcción, disfrute de la solución, eh, mantenimiento preventivo y correctivo, revisión, ajustes e innovación. Entonces eso fue lo que estudiamos aquí en el indicador número 1. En el indicador número 2 ya abordamos un problema en específico y utilizamos la metodología y organizadores gráficos del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Cada uno de ustedes, según se le pidió en turno para la práctica, debió escoger un problema. Evidencias a entregar. Elaborar para el problema escogido. Se le pidió que usted escogiera un problema de la vida cotidiana, un problema sencillo. Le elaborará el árbol del problema y el árbol de objetivo. Usted recordará que en el árbol de problemas se identifican las causas, se identifica el problema central y las consecuencias. Y se plasma en un organizador gráfico que se llama el árbol del problema, como lo vemos aquí en la parte teórica de este indicador. Aquí vimos varios videos, cómo hacer el árbol de objetivos. El árbol del problema identifica las causas y se pregunta varias veces por qué suceden las cosas para encontrar las causas reales del problema. Y se identifican las consecuencias. Si todo lo que dice el árbol del problema se plantea en términos positivos, se obtiene el árbol del objetivo, que es el que nos indica cuáles son las acciones que hay que tomar, los correctivos, qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. En este ejemplo, el problema era frecuentes accidentes de unibuses y la causa: conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, peatones imprudentes también,
Bueno, si esto que está aquí en términos negativos se plantea en forma positiva, nos indica qué es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que los choferes conduzcan con prudencia, que los vehículos se mantengan en buen estado y que las calles están en mejores condiciones, educación vial para los peatones. Este es el árbol de objetivo. Ya. Entonces aquí, en este indicador, la evidencia de aprendizaje era que tú cogieras un problema y hicieras el árbol del problema, luego el árbol de objetivo, con el fin de ir identificando las causas, las consecuencias, y en el árbol de objetivos cuáles eran las acciones pertinentes que había que realizar para resolver el problema y por ende eliminar los efectos negativos del problema. Se le pidió que subiera a la plataforma las evidencias solicitadas en el punto anterior. Ya ahora, para concretar todo esto del árbol de problemas, el árbol de objetivos, en el indicador 3 trabajamos el marco lógico. El marco lógico es una metodología en la cual ya se concreta, se plantea una solución a un problema particular. En el turno apelatoria ustedes recordarán que estuvimos trabajando ya buscando las relaciones que hay entre las etapas del proceso tecnológico, el árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz del marco lógico aquí al final. Todo eso lo trabajamos. Y tú recordarás, si no te falla la memoria, que vimos este video donde se planteaba cómo hacer el marco lógico. Vamos a trabajar para acá lo que se llama el resumen del proyecto. Y ahí vamos a definir 4 aspectos. El fin del proyecto, el propósito del proyecto, sus componentes y las actividades. Como pueden ver, digamos que para abajo, entonces para este lado podemos leer para acá lo que es el proyecto. Cuando tú vayas a trabajar tu monografía, si se trata de un problema que hay que resolver, entonces te será de mucha utilidad esto del marco lógico para plantear ya tu monografía, tu proyecto de grado. Entonces aquí lo que se pidió en turno para la práctica era que cogieras el problema del indicador 2, donde hiciste el árbol del problema, el árbol de objetivo, y le hicieras la matriz del marco lógico. Ya, ¿qué hay que hacer y entregar? En la siguiente actividad tarea, subir un documento PDF, el árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz del marco lógico. En turno para la teoría, tuviste suficientes recursos para entender bien en qué consiste y cómo se hace la matriz del marco lógico. El indicador 4 del periodo 2, pasamos otra vez a la representación gráfica del conocimiento de la información. En este caso sobre cómo representar las etapas de un proceso. Esto está relacionado con los 3 indicadores anteriores. Aquí se te pidió que hicieras un flujograma, diagrama de flujo. Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una representación gráfica de una secuencia de actividades, acciones que implican un proceso determinado. Entonces aquí lo que en la teoría vimos suficiente teoría sobre los símbolos que se utilizan para hacer diagramas de flujo. Los diagramas de flujo manejan unos símbolos con un significado especial.
No es la hora de hacer corazoncitos, ni de poner emoticones, ni nada de eso, porque este es un lenguaje gráfico formal donde cada símbolo tiene un significado especial. Para comprobar de que tú adquiriste las competencias en la representación gráficas de las etapas de procesos, se te pidió aquí en turno para la práctica que hicieras un diagrama de flujo sobre cómo se pide en préstamo un libro en una biblioteca cualquiera. Entonces tú hiciste eso y lo entregaste y lo subiste a la plataforma. Aquí la pregunta es si toda esta temática que estudiamos en el indicador 2 te quedó bien cimentada. Si adquiriste los conocimientos y las competencias. Entonces en el formulario que te compartí en la actividad colaborativa se te va a preguntar sobre este indicador número 2, sobre los indicadores del segundo periodo, sobre procesos tecnológicos, métodos para solución de problemas utilizando el marco lógico, plantear la solución con el marco lógico y representación gráfica de procesos. Ahora vamos a ver qué trabajamos en el periodo 3 del año 2020. En el turno inicial planteamos indicadores y cada indicador tiene en su turno inicial la temática que se pretendía trabajar. El primer indicador es el diseño de algoritmo. Recordarás que aquí estudiamos que es un algoritmo, que es un diagrama de flujo, cuáles son las estructuras básicas de programación y cómo utilizar el programa Raptor para realizar algoritmos y flujogramas. En el indicador número 2 continuamos ya en forma concreta. Cada uno de ustedes elaboró un algoritmo de su propia creatividad que representara cómo se resolvía un problema utilizando las estructuras básicas de programación. Y cada uno de ustedes hizo ese algoritmo y lo subió a la plataforma. O sea que el indicador 1, el indicador 2 están relacionados, se complementan. Como el programa Raptor es un programa didáctico que no permite sino trabajar las estructuras básicas, o sea, la secuencia, la asignación, la repetición, las estructuras selectivas, el manejo de variables, pero no permite manejar sonidos, ni hacer animaciones, ni pedirle a la persona que haga clic en ningún lado. Entonces, lo único que puede hacer el Raptor es pedir datos, pedir el nombre, pedir la edad y cosas así sencillas. Para hacer algo ya más del ámbito de la multimedia, con sonido, con música, con animaciones, con colores, entonces aquí en el indicador 3 trabajamos programación con el lenguaje Scratch. Aquí en el turno inicial, tú recordarás esta actividad que hicimos, este ejemplo te lo hice yo, para ver cómo era un producto digital multimedia interactivo. Ya, interactivo porque la persona participa. Interactivo porque aquí le piden el nombre. Entonces la persona se ve obligada a participar. Interactivo porque José, prepárate que te voy a ponchar. el producto envía mensajes orales al usuario. Y también hay manejo de variables, hay animaciones, Strike hay 1. sensores. Hay que utilizar sensores para saber si es un strike o no es un strike.
Bueno, ya con la programación Scratch ya es un poco más variada el asunto y podemos trabajar lo que es la multimedia. Bueno, entonces aquí el indicador, ya en el tercer periodo del indicador 3 era programación Scratch y lo que se te pedía, o el indicador de desempeño que debías alcanzar, era la utilización de las estructuras de programación básicas en la creación de un producto multimedia digital interactivo en la plataforma Scratch. O sea, utilizar recursos TIC. Ese producto debía contener imágenes animadas, estáticas, sonidos, interacción, eventos y sensores. Lo publicabas en la plataforma Scratch y lo subías a la plataforma Cyan. Bueno, todo esto fue para practicar la programación, el pensamiento computacional, el, el trabajo con multimedia, la competencia digital, la manera de expresarnos con animaciones, músicas, con interactividad y todo eso. En el indicador 4, ya como era el último periodo y el último indicador, y para aplicar todo lo que hayamos visto, entonces se te pidió que hicieras un mapa conceptual de resumen de todo lo que trabajaste durante el año. Eso fue lo que se te pidió aquí en este indicador número 4 del último periodo. Mapa conceptual para socializar los aprendizajes. El indicador de desempeño era que tú dabas cuenta del contenido, de las habilidades y competencias adquiridas como consecuencia del estudio de las temáticas tratadas en el área de tecnología e informática en el presente año. Ese mapa conceptual te puede servir también ahora que estamos en el año 2021, que estamos en la etapa de diagnóstico, revisando qué aprendimos el año pasado, qué estudiamos, qué competencias adquirimos. Entonces, jóvenes, en la actividad colaborativa del periodo de diagnóstico del año 2021, ahí puedes expresar cómo consideras que fue tu desempeño y de pronto mencionar si alguna temática te gustaría que fuera más trabajada, que se hiciera profundización en ella. Bueno, jóvenes, esto es todo por ahora. Gracias por haber participado en el día de hoy en esta clase y en este diagnóstico. Gracias por tu participación.